No, bárbaro. Bien, bueno, el tema que nos convoca es la sexualidad en el trastorno bipolar. Vamos a ver ahora. ¿Pasa? ¿Por qué no pasa? Ahí. ¿Por qué es importante abordar la sexualidad en el trastorno bipolar? Estuvimos pensando con Paula e hicimos una síntesis de por qué nos parecía importante abordar este tema. En el trastorno bipolar, la sexualidad se ve afectada en todas las fases. Las conductas sexuales de riesgo pueden generar culpa, conflictos relacionales y consecuencias médicas o legales. Las experiencias sexuales de los episodios previos dejan huellas en la autoestima y en la identidad sexual. La disfunción sexual persiste en el malestar íntimo, impactan en la calidad de vida y en los vínculos afectivos. La la salud sexual es un componente esencial del bienestar general que se debe disfrutar para una vida satisfactoria. Ignorar la sexualidad perpetúa el malestar oculto y lleva a menor adherencia terapéutica. La salud sexual es un derecho y como agentes de salud debemos ayudar a que se logre, se mantenga y se respete. Y no hay salud sexual si no hay bienestar físico, psíquico y social. Y sabemos que los pacientes con trastorno bipolar muchas veces cuesta lograr una buena salud en general. Por lo tanto, nos pareció que era importante por estas razones. Ahora, ¿qué lugar ocupa la sexualidad en la evaluación psiquiátrica en general, no? O sea, sabemos que la sexualidad como, yo le digo por lo menos que parece como la amiga invisible y que todos sabemos que está, pero nadie pregunta y el paciente no la nombra generalmente y cuando aparece ahí es donde decimos, bueno, a ver, ahora qué hacemos con esto. Tratamos en general de darle prioridad por cuestiones de tiempo o de todo lo que hay que hacer con el paciente, de darle prioridad a la estabilización de los síntomas y la sexualidad generalmente queda como de lado, ¿no? ¿Por qué no se le da la importancia adecuada a la sexualidad del paciente bipolar? Bueno, hay una tendencia primero a centrarse en la estabilización del estado de ánimo. Sabemos que en los dos extremos de las fases lo que hay que priorizar ahí, lo que hacemos en general es estabilizar el cuadro. La problemática sexual siempre se considera menos urgente frente a toda la problemática que trae el paciente bipolar. La hipersexualidad o la inhibición del deseo suelen ser vistas como efectos secundarios de la medicación, generalmente como más asociado a eso. Y hay un dilema, ¿no?, de priorizar cuando el paciente está estabilizado y dice, bueno, ¿qué priorizamos, no? ¿El cuadro anímico o el bienestar sexual? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Y ahí hay un dilema. También los profesionales no cuentan con la formación sexológica adecuada para poder abordar este tema y el paciente muchas veces no refiere los temas relacionados a su sexualidad por vergüenza, por miedo a la crítica, más las barreras culturales y tema tabú tanto de un lado como del otro, no del paciente como de los profesionales. Bien, vamos a arrancar un poco del principio, que es la sexualidad. Es la expresión integral del ser humano que se manifiesta permanentemente en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es decir, se muestra en cómo somos. O sea, todo el tiempo estamos mostrando nuestra sexualidad. Abarca cuerpo, emociones, vínculos e identidad. No se limita al acto sexual. Incluye placer, erotismo, intimidad, identidad de género, orientación sexual y reproducción. Y se va construyendo a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con lo cual la sexualidad se va a ir modificando todo el tiempo. Bueno, como se va a ir modificando a lo largo del tiempo y la vida pasa, hay factores condicionantes de la sexualidad que van a ser la edad, factores fisiológicos, malformaciones congénitas, fármacos, cirugías, enfermedades clínicas, psiquiátricas, el uso de sustancias, el consumo problemático, factores psicológicos, culturales, sociales, religiosos, educacionales, vinculares, estilos de comunicación, crisis vitales y conflictos. Entonces, pensemos que en cualquier persona todo esto es un factor condicionante. Entonces, cuando hay una enfermedad psiquiátrica, que en este caso nos convoca la bipolaridad, más muchas veces el uso de sustancias y el tratamiento farmacológico, todo esto termina invadiendo la sexualidad del paciente. Los factores biológicos
pensando esto más que nada en temas de medicación, pensemos que lo que aumenta o atribuye, digamos, a encender la sexualidad son dopamina, noradrenalina, acetilcolina, histamina, testosterona, estrógenos, melanocortina, dióxido nítrico, y la que tiende a apagar. No podemos vivir en un estado de excitación permanente o de orgasmo permanente, con lo cual en algún momento esto tiene que bajar, y es con serotonina, prolactina, opioides, endocannabinoides, progesterona, cortisol y noradrenalina. Todo esto en un equilibrio, ¿no? Es como para hacer una síntesis y adentrarnos en el tema. También es importante, bueno, mostrar el esquema de respuesta sexual. Master y Johnson plantearon el esquema sexual en hombres y en mujeres. Tenemos la etapa de excitación, meseta, orgasmo y resolución. El que tiene orgasmos múltiples, la verde, leña verde, es la mujer. Y vino Helen Kaplan y dijo, bueno, pero todo esto es muy lindo, pero falta el deseo. Entonces lo resumió en deseo, excitación y orgasmo. Pero, hasta ahí todo bien, pero vino Rosemary Basson y se dio cuenta que en las mujeres, esto es importante porque con esto nosotros trabajamos mucho, se trabaja mucho con las mujeres con trastorno bipolar y con otras patologías también. La mujer no necesita a lo largo de la vida tener un orgasmo sí o sí en la sexualidad. ¿Qué es lo que vio Rosemary Basson? Dijo, bueno, hay algo que se llama neutralidad sexual o motivación inicial, que es en un contexto de intimidad con la pareja, si hay intimidad y la pareja busca este encuentro, aparece lo que se llama un deseo responsivo, o sea, es un deseo en respuesta a, no es el deseo espontáneo. Pensemos que a lo largo de la vida la mujer con los cambios hormonales va a tener una disminución del deseo espontáneo por las hormonas, pero sí se trabaja mucho sobre el modelo circular, que una vez que está el deseo responsivo que responde a esta búsqueda del otro, hay una excitación subjetiva y genital, y aparece el concepto de satisfacción emocional, que esto es lo importante del modelo. La mujer puede tener satisfacción emocional y física sin tener un orgasmo. Puede haber orgasmo o no, y la mujer la puede pasar bárbaro y que no haya un orgasmo. Esto es muy importante a la hora de trabajar la sexualidad con las pacientes. Esto va a generar, al haber tenido una situación de satisfacción, va a haber un refuerzo positivo en relación a, otra vez, esta intimidad con su pareja y que esto empiece a circular de esta manera. Bien, dicho todo esto, como introducción, el trastorno bipolar, ¿cuál va a ser el impacto en la sexualidad? La bipolaridad va a afectar desde un montón de aristas en la vida del paciente, desde la función sexual, los vínculos con las parejas, los vínculos sexoafectivos, puede haber consumo de sustancias, cibersex, pornografía, promiscuidad y enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, y también la satisfacción sexual. Entonces, tenemos un paciente que tiene un trastorno importante, crónico, a lo largo de su vida, que tanto el trastorno como el tratamiento pueden modificar su sexualidad. Entonces, ¿quiénes nos van a consultar a nosotros como sexólogos? Nos consulta el paciente o nos consulta la pareja. Y muchas veces, si consulta a la pareja, terminamos trabajando también con el paciente, y si es el paciente, terminamos citando a la pareja, porque, bueno, cuando hay una pareja estable, ¿no? En la sexualidad siempre va a estar involucrada la pareja, que esto es algo que va a trabajar Paula después, la importancia de trabajarlo. Entonces, en la sexualidad, en el trastorno bipolar, tenemos como a modo de síntesis que en la manía va a haber hipersexualidad y conductas de riesgo, en la eutimia problemas con la satisfacción sexual y con la autoestima sexual. En la depresión, en general, hay disminución del deseo de sexualidad e hipersexualidad. Y los efectos adversos sexuales por la medicación en todas las fases. ¿Qué es lo importante de esto? Es que la hipersexualidad la vamos a empezar a ver en un extremo o en el otro, ¿sí? De las fases. Y
ahora voy a dedicarme un poquito a hablar de hipersexualidad, porque es un término que hoy en día se habla mucho en todos lados, y no hay una definición clara de qué es la hipersexualidad, no hay un consenso de qué es la hipersexualidad. Entonces, en el trastorno bipolar vamos a tener tanto en manía como en depresión de hipersexualidad, pero la hipersexualidad no va a estar solo en el trastorno bipolar. Entonces, hay tres conceptos que circulan y que aparecen y que a veces generan confusión, que es hipersexualidad, adicción al sexo y trastorno sexual compulsivo. Entonces, ¿qué es la hipersexualidad? Va a ser un aumento en la intensidad y en la frecuencia, en aumento en el deseo sexual, de fantasías sexuales, impulsos sexuales y conductas sexuales, y la respuesta sexual va a estar conservada, esto que hablamos de la respuesta de Master y Johnson, ¿no? Va a estar conservada las etapas, pero hasta ahí alguien puede tener mayor deseo, tener más frecuencia, más intensidad y que esto no sea un problema. No siempre la hipersexualidad es un problema. ¿Cuándo es un problema la hipersexualidad? Cuando genera angustia, cuando hay dificultad en el control de esta sexualidad o muchas veces lo es para la pareja. El paciente no lo padece como si fuera un problema, pero para su pareja sí, por la insistencia. Y vamos a ver un poco en el DSM-5, edición revisada, no tiene una categoría propia. Los síntomas de la hipersexualidad pueden aparecer como parte de otros diagnósticos, en el trastorno bipolar, fase maníaca, en el trastorno de personalidad, especialmente en el límite o en el antisocial, en trastorno por consumo de sustancias, en el trastornos neurocognitivos o lesiones cerebrales, pero no menciona el TDAH. Un poquito historizando para entender también el tema del trastorno hipersexual, fue propuesto en el DSM-5 como trastorno, pero se lo dio de baja, no se lo aprobó, y era un cuadro caracterizado por el aumento, por la frecuencia, la intensidad de las fantasías, la excitación, los impulsos, las conductas que generaban un malestar significativo, pero lo interesante de esto es que lo proponían, bueno, siempre con al menos 6 meses, como ocurre en el DSM, pero fijémonos en el punto 2 que dice, en respuesta a estados de ánimo disfóricos. Uno en general tiende a pensar que la hipersexualidad es en relación a la, ¿no? En manía, uno dice, el paciente está hipersexual, y muchas veces no tiene que ver con estar bien de ánimo y con ganas de, sino que es en respuesta a un cuadro disfórico. Y de hecho, en el punto C dice, estas fantasías sexuales no se deben a los efectos de, bueno, sustancias exógenas o episodios maníacos. Bueno, este cuadro como trastorno sexual no se aprobó, quedó el término hipersexual, y para el CIE-11 la hipersexualidad es un término descriptivo sintomático cuya característica principal es la incapacidad para controlar el deseo sexual, y menciona el trastorno de la conducta sexual compulsiva, también con un patrón persistente, la incapacidad para controlar impulsos, las ansias sexuales intensas y repetitivas que resultan en una conducta sexual repetitiva durante al menos 6 meses. El elemento central es que hay una angustia y hay deterioro clínicamente significativo con imposibilidad de frenarlo. No lo denomina como adicción al sexo, pero se lo considera dentro del trastorno del control de los impulsos. O sea, así estamos al día de hoy. La hipersexualidad, la adicción sexual, la compulsividad sexual y la impulsividad sexual se suelen utilizar muchas veces como sinónimos en los trabajos clínicos y describen un trastorno psicológico caracterizado sobre todo por la incapacidad para controlar el comportamiento sexual, ¿sí? No siempre va asociado al placer, y este es un concepto que está, digamos, bien aclararlo. Hay distintos modelos etiológicos de la hipersexualidad, los que hablan más sobre el origen compulsivo, otros como adicción, otros como impulsividad, psicodinámicos, cognitivo-conductual, con un trauma, a raíz de un trauma infantil o neurobiológico. Lo importante de esto es más que nada pensarlo, uno dice, bueno, ¿cuál sería la importancia del modelo etiológico? Es que en función de la etiología se busca un tratamiento determinado, ¿no? Desde lo psicológico y desde lo farmacológico. Con lo cual depende cómo se lo aborde, es cómo se lo va a tratar. Los tres primeros son los que están como, en general, tienen más consenso. La hipersexualidad entonces la vamos a ver en el trastorno de ánimo, el trastorno de ansiedad, en el abuso de sustancias y en el TDAH.
Ahora, algunas aclaraciones importantes antes de hablar sobre los trabajos que hay sobre sexualidad y trastorno bipolar. Hay muy pocos estudios sobre trastorno bipolar y sexualidad. Los estudios en general son con un N pequeño, tomados con diferentes escalas. La sexualidad es, digamos, para abordarla, a veces uno dice, bueno, algunos trabajos son sobre función sexual, otros sobre las disfunciones sexuales, otros sobre satisfacción sexual, tomados con distintas escalas. Está la autoestima sexual, los problemas de pareja. No es lo mismo, según el impacto cultural que atraviesa la sexualidad, no es lo mismo un trabajo hecho en Dinamarca, con la relación que tienen en la libertad sexual, a un trabajo hecho en países musulmanes, ¿sí? O sea, los resultados son distintos. Y a su vez, cuando toman pacientes para hacer un trabajo científico, el espectro del trastorno bipolar es amplio, están las fases, las edades, las comorbilidades, los efectos de los fármacos en general. Son pacientes que toman más de una molécula, no siempre es la misma molécula o las mismas moléculas, más el síndrome metabólico. Entonces, de todos los trabajos que hay, en general, algunos tienen resultados disímiles, pero se va viendo un patrón de resultado y lo que dicen, bueno, los trabajos mismos, algunos dicen, bueno, esto es con un poco N, pero tenemos el mismo resultado que los otros trabajos hechos en otros trabajos científicos. Este es un trabajo que nos pareció interesante, es de este año, sobre la relación de pareja y la satisfacción sexual en pacientes con trastorno bipolar y sus parejas, ¿no? O sea, cuál es la satisfacción sexual y en relación a su pareja, cómo se sienten. Y los resultados, dicen, en este trabajo se tomaron pacientes jóvenes con un diagnóstico relativamente reciente. Esto lo tengo anotado porque si no, no podía poner todo en una diapo. Eh, en relación a la pareja del paciente con trastorno bipolar, dicen, concluyen que experimentan niveles más bajos de satisfacción en la relación de pareja con un estrés más alto percibido, ¿sí? Experimentan angustia y carga del cuidador, incluso cuando sus parejas con trastorno bipolar se encuentran en periodos eutímicos, ya que se preocupan por la recurrencia de un nuevo episodio. Todo lo que es pareja, bueno, ya dije, Paula ahora lo va a comentar mejor. La salud mental de los pacientes con trastorno bipolar se ve afectada negativamente por altos niveles de carga del cuidador. Es decir, el paciente padece el trastorno, la pareja tiene una alta carga de estrés y esto a su vez empeora la salud del paciente. Por lo tanto, marcan la importancia de centrarse en las parejas durante el tratamiento. En relación al deseo sexual, el mismo trabajo dice que en general el paciente bipolar tiene en relación a su pareja, menor interés sexual cuando está deprimido, mayor interés sexual cuando está maníaco, pero lo que dice es que, bueno, hay este hallazgo que está, ahora lo voy a mencionar, es un hallazgo indicativo, pero que requiere mayor investigación adicional, pero pareciera que en los estudios que están haciendo, la depresión bipolar podría diferenciarse de la depresión unipolar por la ausencia de disminución del interés sexual durante la depresión. Se hizo un estudio sobre jóvenes internados con depresión en clínicas psiquiátricas y veían que el paciente con depresión unipolar en general tiene una disminución del deseo, pero el paciente donde la depresión era bipolar no había una disminución del deseo sexual. También concluyen que los pacientes con trastorno bipolar presentan un mayor grado de satisfacción con su relación de pareja y de vida sexual en comparación con las parejas. Ambos grupos expresaron un menor grado de satisfacción con su relación y vida sexual en comparación con la población general. La edad fue un factor de correlación negativa, o sea, mayor edad, mayor insatisfacción sexual. Tanto las parejas como los pacientes reportaron niveles moderados de estrés percibido en comparación con el grupo control. Y de las parejas, un mayor número tenía un diagnóstico psiquiátrico en comparación a la población general. Como los pacientes bipolares, se vio que tienen parejas que tienen algún otro diagnóstico psiquiátrico. Este es otro trabajo que es un estudio cualitativo
sobre el paciente, sobre el trastorno bipolar y la sexualidad, y se tomaron 5 puntos sobre los impulsos sexuales, la conducta sexual, los pensamientos y sentimientos, la relación de pareja y la identidad sexual. En relación a los impulsos sexuales, apareció que tienen un alto deseo siempre en comparación con amigos y parejas sexuales, incluso antes del primer episodio de hipomanía o manía. Su sexualidad reconocen que cambia según su fase afectiva. En hipomanía o manía tienden a tener mayor deseo sexual, a desear sexo más experimental y a aburrirse sexualmente con facilidad. Varios participantes describieron su mayor deseo sexual no solo como lujuria, sino como una necesidad o una especie de presión o un impulso a tener relaciones sexuales. Y en depresión hay disminución del deseo, pero en los hombres, a diferencia de las mujeres sí tenían como disminución del deseo sexual, pero los hombres una forma autodestructiva de mantener relaciones sexuales y sentimientos negativos relacionados al sexo, en lugar de una disminución del deseo. En relación al comportamiento sexual, las mujeres reconocen que en su juventud eran más desenfrenadas sexualmente, con relaciones más caóticas, con muchas parejas, con sexo experimental, con excesos e infidelidades y uso de alcohol. Que en manía y hipomanía hay un cambio en el comportamiento sexual con más búsqueda del sexo, más sexo experimental, pero con masturbaciones más frecuentes. O sea, más que salir a la búsqueda de, reconocen que hay una mayor sexualidad en relación a las masturbaciones. Y en depresión hay falta de intimidad y disminución del deseo sexual. Los hombres en hipomanía y manía tienen más parejas sexuales y en depresión, esto que nombré antes de un deseo sexual negativo o autodestructivo, con falta de satisfacción sexual y emocional. En relación a los pensamientos y sentimientos sobre la sexualidad, decían que la bipolaridad no era un condicionante absoluto de su sexualidad, sí que hay cambios en el deseo en las fases, esto es lo que mencioné antes, pero sobre todo hay frecuente insatisfacción sexual. Puede haber mayor deseo, mayor impulso, pero no siempre está relacionado con el placer. No consideraron problemático el número de parejas sexuales ni la intensidad de sus experiencias sexuales, aunque sí reconocían que esto era un problema para los otros, ¿no? Para sus parejas. En cuanto a las relaciones íntimas, varios participantes mencionaron tener un historial de amoríos intensos, relaciones breves y caóticas, confusión sobre la conexión entre el amor y el sexo. Sí se mostraron preocupados por los cambios en su deseo sexual, cómo afectaba en su vida amorosa. En cuanto a la conexión entre sexualidad e identidad, dicen que su sexualidad está estrechamente relacionada con su identidad, porque sostenían que en su juventud eran más extrovertidos, que tenían mayor número de experiencias y que esto daba una identidad positiva. Les preguntaron si la sexualidad debería ser abordada en el tratamiento, si consideraban que su sexualidad era problemática, si pensaban que los problemas con su sexualidad podían tratarse, y si ya estaban hablando con su psiquiatra sobre temas sexuales o sentían que podían hacerlo. Y las respuestas fueron que no veían que su sexualidad como problemática, muchos sentían que podían hablarlo con su psiquiatra, capaz que, bueno, eran profesionales tal vez o más formados o más abiertos, no solicitaron un asesoramiento sexológico en este trabajo. La satisfacción sexual era menor para las parejas cuando su pareja con trastorno bipolar estaba maníaca o deprimida en comparación con las que estaban bien o no había diferencias significativas durante estados maníaco y depresivo. Siempre en los polos, en las dos fases, la satisfacción sexual de la pareja es menor. Durante los episodios afectivos, las parejas estaban menos satisfechas en la relación, pero no se observó una asociación causal entre la insatisfacción con la vida sexual y la insatisfacción con la relación, ¿sí? Relevante es centrarse en los problemas de relación, incluidos, aunque no exclusivamente, los problemas sexuales, en la práctica y en el trabajo con estos pacientes. Los cambios en el interés sexual
parecieron actuar como una señal de alerta temprana de nuevos episodios. Y esto lo nombran en varios trabajos y me pareció muy interesante porque para poder trabajarlo con los pacientes, ¿no? Cómo el cambio en el interés sexual puede ser, lo llamaría entre comillas, como un pródromo o como uno tener en cuenta que esto puede estar siendo un factor, digamos, de aparición de un nuevo episodio, ¿no? Experimentaron una conexión entre sus episodios bipolares y cambios en el deseo, con un aumento del deseo durante la manía, disminución del deseo o negativo durante la depresión, y la hipersexualidad en episodios maníacos y la hiposexualidad en episodios depresivos afectan la satisfacción sexual de las parejas de manera negativa, y esto persiste en la eutimia, ¿sí? Y que, bueno, el trastorno bipolar traía problemas para formar relaciones de pareja estables. Este es otro trabajo que habla sobre el ajuste diádico y la función sexual en los pacientes con trastorno bipolar. El ajuste diádico se refiere al grado de armonía, de satisfacción y de funcionamiento adaptativo que tiene una pareja, digamos como que evalúa que también funciona una pareja como sistema, y quisieron probar la hipótesis de que el ajuste diádico se veía afectado negativamente en pacientes con trastorno bipolar con un trastorno de la función sexual en la fase eutímica. O sea, eran pacientes bipolares con un trastorno sexual en la fase eutímica, en comparación a un grupo control. Existe información insuficiente sobre las funciones sexuales y los ajustes diádicos de las personas con enfermedades mentales graves. O sea, se están empezando a hacer estudios, no hay muchos. Por eso, bueno, esto lo aclaramos porque lo aclara el trabajo. Se considera que los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos utilizados, así como la calidad de vida afectada por las enfermedades mentales, son los principales responsables de la disfunción sexual. En el contexto del trastorno bipolar, los estudios sobre el ajuste diádico analizan cómo las oscilaciones del ánimo, la impulsividad, los cambios en el deseo sexual y los efectos del tratamiento impactan en la calidad de la relación. Esto apunta este trabajo. ¿Qué concluyen o qué es lo que ven en el estudio? En los pacientes, en la población bipolar, un 50% tenía trastornos sexuales, igual porcentaje hombres y mujeres. El grupo control un 25%. Trastornos bipolar, dentro del trastorno bipolar, dentro del grupo de mujeres, 40% tenían disfunciones sexuales y los hombres un 67%. Y se vio que en las mujeres, en comparación al grupo control, tenían mayor problemas de comunicación, mayor dificultad en la satisfacción sexual y mayor trastorno orgásmico. Y en los hombres se vio, en comparación al grupo control, que tenían mayor disfunción eréctil, mayor eyaculación precoz y poca frecuencia en las relaciones sexuales. Hicieron, en este trabajo lo que pensaron es, si la adaptación diádica estaba afectada, ¿cómo se relacionaba con la función sexual afectada? ¿Qué influía en qué? Y vieron que el factor principal que afecta al ajuste diádico de la pareja con el trastorno bipolar es si la función sexual está afectada en lugar de si el paciente está sano o enfermo en relación a la fase, ¿no? O sea, si está eutímico o está descompensado. Se vio que el tipo de trastorno bipolar, el número de episodios, el número de internaciones, si tuvieron TEC, el nivel de funcionalidad, si era un patrón estacional o intentos de autolesión, no influían tanto en los pacientes bipolares con y sin disfunción sexual. O sea, no había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al ajuste diádico. Lo que sí influía era si la función sexual estaba afectada más que nada, y que era lo que más afectaba a la función sexual y era el tratamiento farmacológico. Es decir, que la variable que afecta el ajuste diádico de los pacientes con trastorno bipolar está influenciada por la función sexual más que por la presencia de la enfermedad en sí misma. Hay un mayor conflicto y menor satisfacción conyugal, especialmente en fases activas o cuando hay poca conciencia de enfermedad. Dificultad en la regulación emocional diádica, donde la pareja tiene que adaptarse a los cambios de ánimo. Tanto las parejas como los pacientes reconocen un efecto positivo del tratamiento de la psicoeducación. Hay una tasa de prevalencia de trastornos sexuales mayor en pacientes bipolares que en individuos sanos. Y
la presencia del trastorno sexual va a tener un efecto negativo sobre el ajuste diádico. Este último estudio es del 2018 y es un trabajo sobre la función sexual en hombres y mujeres con trastorno bipolar durante la remisión en un periodo de los 2 meses posteriores al episodio, ¿no? Se vio que el trastorno bipolar se asocia con deterioro de la función sexual, que en esta fase la principal causa de interrupción de los fármacos es el efecto adverso sobre la función sexual. Entonces, si pensamos un paciente con una disfunción sexual, esto es un esquema que no es específicamente para el trastorno bipolar, sino es como trabajamos los sexólogos. Cuando nosotros vemos a alguien con una disfunción sexual, lo primero que hay que tener en cuenta es la valoración subjetiva que tiene para esa persona esta disfunción. Porque puede ser que nosotros veamos que el paciente tiene una disfunción eréctil o nos cuente que tiene un trastorno orgánico o que tiene una disminución del deseo, y nosotros tenemos que trabajar con la valoración y con la subjetividad de esta persona, porque a lo mejor le estamos dando mucho más importancia que el mismo paciente, o para nosotros no es tan importante y para el paciente es muy importante. Esta valoración va a estar dada, influenciada por los factores psicológicos, biológicos, farmacológicos, culturales, vinculares que esté atravesando el paciente, por su esquema cognitivo sexual. ¿Qué es el esquema cognitivo sexual? Son las estructuras mentales que se organizan y que le dan sentido a la información relacionada con la sexualidad. Digamos que son los mapas internos que nos vamos armando consciente e inconscientemente a lo largo de la vida en relación a las experiencias personales. Y las experiencias personales, los aprendizajes, los factores culturales, todo esto influye en el esquema cognitivo sexual que tenemos, y a su vez este esquema influye en la percepción de los estímulos sexuales, en la interpretación que le damos a los encuentros sexuales y a cómo nos sentimos. Esto va a terminar dando parte de lo que es la autoestima sexual, que es lo que también ahora va a hablar Paula. Tenemos que tener en cuenta que en función de la disfunción sexual y de su autoestima y de su esquema, va a aparecer lo que se llama ansiedad sexual, que es la ansiedad de rendimiento, más el miedo al fracaso, más la vergüenza, más la inseguridad, donde el paciente termina poniéndose en un rol de espectador de su propio encuentro. Va a tener un encuentro con un otro y está como si se estuviera mirando de cómo, a ver, cómo va a ser mi performance, qué voy a hacer, me vas a animar, no se me va a parar. No, todo esto es lo que termina pasando y lo que hay que trabajar y lo que trabajamos nosotros. Bueno, ahora doy lugar, acá termina mi parte, voy a salir, voy a dar lugar a Paula, que va a empezar a hablar sobre pareja, autoestima sexual y cómo trabajamos. Muchas gracias, Fede. De nada, dejo de compartir. Yo di un poco el contexto acá, bien. Pau, A ver. ¿Sí? ¿Se puede ver? me parece que tenés que ir al anterior. Sí, sí. Se ve bien, se ve completa por lo menos. Estoy viendo cómo mover. Ahí estamos, con la ruedita. Ahí va. Bueno, ahí está. Se ve y se escucha. ¿Ok? Sí, Bueno, retomando un poco todo lo que vino introduciendo Fede, yo les quiero contar acerca de los estudios que se hicieron en relación a autoestima y que después lo vamos a ir conectando en cómo juega esto en relación a la autoestima global, la autoestima sexual y cómo se manifiesta en los pacientes bipolares y el impacto que va a tener tanto en su sexualidad como en sus relaciones de pareja. Entonces, una repasada rápida, apenas conceptual, en relación a qué es lo que entendemos por autoestima. La autoestima es el conjunto de pensamientos, creencias, actitudes, sentimientos que tenemos en relación a nosotros mismos. Cómo nos vemos, nuestra autoimagen, cómo nos sentimos con nosotros mismos, el sentido de seguridad,
de autoconfianza, cómo nos tratamos a nosotros mismos, si tenemos conductas de autocuidado, si somos autocompasivos. Entonces acá ustedes pueden ver algunos de los componentes que están involucrados en el sentido de autoestima de las personas y que tienen que ver con el autoconocimiento, que es quiénes somos, qué queremos, qué sentimos, qué deseamos, qué preferimos. El sentido de autovaloración, que tiene que ver con reconocer si nos sentimos valiosos como personas independientemente de los éxitos o de los fracasos que vayamos acopiando a lo largo de la vida. Con el sentido de autoaceptación, que tiene que ver con poder no tener un juicio crítico acerca de nosotros mismos, con poder reconocer tanto nuestras virtudes como nuestros errores. Con el sentido de autoconfianza, que va a en qué medida la persona se siente en capacidad o con habilidad para poder enfrentar los diferentes desafíos que la vida le vaya presentando. Y finalmente con el autorrespeto, que va a involucrar todo lo que tiene que ver con la capacidad que esa persona tenga para poder establecer límites, hacerlos cumplir, establecer conductas de cuidado y de prevenir los daños. Muy bien. Entonces, dice Aaron Berg, hace un montón decía Aaron Berg, la autoestima, ¿de dónde se deriva? De las creencias centrales que la persona tiene acerca de su propio valor y de su competencia. Esas creencias van a estar influyendo en cómo interpreta las experiencias y cómo reacciona frente a los fracasos o a los éxitos. Entonces, vamos a ver que la autoestima de la persona va a estar influyendo y condicionando diversos aspectos de funcionamiento de la persona, porque va a estar afectando tanto su salud mental, su capacidad de sentir bienestar general o de sentir depresión o tristeza o frustración. Va a estar también involucrada en cómo establece relaciones interpersonales, cómo se conecta con los demás, cómo se expresa, cómo puede dar amor, cómo puede recibir amor. Va a estar también influyendo en el rendimiento que esa persona tenga a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel de las relaciones sociales. Y también va a tener mucho que ver en la habilidad que tenga esa persona para afrontar situaciones a lo largo de la vida, tanto los fracasos como la tolerancia que muestre frente a la frustración. Entonces, en relación a esto, algo que me parece muy importante puntualizar y que ya hizo referencia Fede es poder ver que cuando hablamos de estas creencias, estamos hablando de la atribución de sentido, no son las experiencias en sí mismas que transite una persona en particular, tanto como la atribución de sentido que hace en relación, la interpretación que hace en relación a esas experiencias. Entonces, en este sentido, ¿qué significa tener una baja autoestima? Judith Beck va a decir, es el resultado de pensamientos automáticos negativos que a su vez se derivan de creencias centrales disfuncionales acerca de uno mismo y que se van instalando desde momentos muy tempranos de la vida. Entonces, aquellas personas con baja autoestima son personas que van a expresar o que van a tener en la base de sus pensamientos creencias disfuncionales acerca de sí mismas, del estilo no soy suficiente, no sirvo para nada, no valgo, o tengo que ser perfecto para que me quieran, o tengo que hacer todo bien para que lograr aprobación por parte de los demás. Estas creencias, decíamos, son las que van a disparar los pensamientos automáticos negativos y que van a estar influyendo tanto a nivel emocional en la persona, dando como resultado estados de tristeza, estados de ansiedad, estados de culpa, pero también en la conducta, llevando a conductas o de retraimiento o de evitación o de desconexión. Entonces, ¿qué nos encontramos en el trastorno bipolar? En el trastorno bipolar, como bien decía Fede, lo que tenemos son oscilaciones a nivel anímico. Esas oscilaciones, y por eso traemos todo lo que tiene que ver con la esfera de la autoestima, esas oscilaciones van a tener un efecto en la autoestima de la persona, porque también la autoestima va a estar oscilando en función de en qué fase se encuentre el paciente.
y lo va a estar llevando a momentos de grandiosidad, de sentirse superlativo, poderoso extraordinariamente, a momentos de inferioridad. Tengamos en cuenta que las creencias disfuncionales en estos pacientes son sumamente rígidas, son muy polarizadas. Entonces, en esa polarización va a ir navegando el paciente. Esto que tiene efectos en el estado de ánimo va a tener efectos también en las cogniciones y va a terminar afectando el sentido de valoración de los pacientes. ¿Qué pasa entonces con la autoestima en el trastorno bipolar? La autoestima en el trastorno bipolar fluctúa dependiendo, como decía recién, de la fase en la que se encuentra. Va a estar vinculada tanto con emociones como con cogniciones. Dice Jones, no solamente va a estar reflejando autoconceptos cognitivos, también nos va a estar hablando de la reactividad emocional extrema que caracteriza al trastorno. ¿Cómo se expresa la autoestima en las diferentes fases del paciente bipolar? Bueno, cuando tenemos un paciente que se encuentra en fase de hipomanía o manía, vamos a encontrarnos con una autoestima totalmente elevada, exacerbada, con sentimientos de grandiosidad. La persona se siente imparable, poderosa, extraordinaria, con plenas capacidades, tiende a verse a sí mismo en realidad muchísimo más en su percepción de lo que verdaderamente es. Hay una sobrevaloración de las propias capacidades, lo cual también lleva a que los pacientes tiendan a minimizar o a desconocer los riesgos y los límites reales. Y hay una disminución del juicio autocrítico, ¿sí? Lo cual hace que también refieran sentimientos de invulnerabilidad, ¿sí? Como que verdaderamente pueden con todo lo que se les presente y más. ¿Qué pasa con la autoestima en fase depresiva? Nos vamos a encontrar con una autoestima disminuida, con autocrítica absolutamente extrema, con sentimientos de culpa excesiva, con pérdida de confianza o autoeficacia. Son pacientes que empiezan a dudar muchísimo acerca de sí mismos y de sus propias habilidades para resolver situaciones simples, con sensación de inutilidad y de vacío. ¿Qué pasa con el paciente en fase eutímica y la autoestima? Y esto es lo interesante, que alguna referencia ya empezó a dar Fede, y tiene que ver con la autoestima sigue estando frágil, sigue siendo muy vulnerable y muy inestable. Hay muchísimo miedo, no solamente por parte del paciente bipolar, sino también de su pareja, muchísimo miedo a las recaídas. Refieren culpa por las conductas que pueden haber cometido en otras fases. Nos encontramos con muchas fluctuaciones en la autovaloración producto de las oscilaciones anímicas. Vemos que entonces los pacientes lo que presentan son las alteraciones residuales en su autoestima y en su autoconfianza. Son las que traen de las fases. Es una autoestima que ha quedado lastimada, que ha quedado vulnerada, y que aún cuando tenemos un paciente que ya está en estabilización, la autoestima todavía no está reparada. Y esto termina teniendo un impacto en la capacidad que tiene esta persona de relacionarse con un otro, con lo cual termina interfiriendo en su ajuste social, aun cuando ya los síntomas afectivos están estabilizados. Con lo cual, frente a un peor ajuste social, esto también va a traer como correlato un menor rendimiento laboral y un mayor riesgo de recaídas depresivas. La baja autoestima también va a facilitar mucho la hipersensibilidad al fracaso, tanto como la búsqueda excesiva de logros en las fases subsiguientes. Muy bien, y yendo entonces específicamente dentro de lo que es autoestima al área de la autoestima sexual. ¿Cómo definimos autoestima sexual? Es la evaluación positiva o negativa que la persona tiene acerca de sí misma como ser sexual. ¿Y qué elementos o qué componentes va a involucrar? Va a involucrar la autoimagen corporal,
que tiene que ver con su propio esquema corporal, cómo se ve a sí mismo, su atractivo físico, tanto como el sexual. Tiene que ver con la autoconfianza sexual, es decir, la capacidad que tiene esa persona para conectar con su deseo, para disfrutar, para comunicarse con su pareja, la capacidad que tiene tanto de dar como de recibir placer. Tiene que ver con el valor sexual, que va a sentirse digno de ser deseado, digno de mostrarse como deseante y de compartir una intimidad emocional y sexual con un otro. Involucra también la competencia sexual en las relaciones sexuales, es decir, la percepción que tiene esa persona respecto de sus habilidades para satisfacerse y para satisfacer a otra. Y tiene que ver también con la autoaceptación sexual, que tiene que ver con esto de sentirse en el derecho de poder tener una vivencia de placer y una conexión con el propio deseo. Entonces, algunos de los estudios y los autores en relación a autoestima sexual refieren esto mismo: evaluación positiva o negativa que hace la persona acerca de su ser sexual, que incluye atractivo, capacidad y deseo, que implica sentirse cómodo con la propia sexualidad, digno de placer y capacidad de establecer relaciones sexuales satisfactorias. La autoestima sexual es un componente del bienestar sexual y predice satisfacción sexual, comunicación con una pareja y confianza también en la pareja. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores, los más importantes, que están condicionando esta autoestima sexual? Por un lado, tenemos todos los esquemas cognitivos de creencias y de pensamientos que tienen que ver con, bueno, cómo la persona, en relación a esas creencias, cómo se ve a sí misma, cómo ve su cuerpo, cómo percibe su cuerpo, qué creencias tiene en relación a su propio deseo, en relación a su propio desempeño sexual. También va a venir condicionada por las experiencias previas de vida que haya tenido, hayan sido estas positivas o negativas, y también por los valores que haya recibido, por los mensajes que haya recibido, ya sea acerca de la sexualidad, por parte de la familia, por parte de los medios, dependiendo, como decía Fede, de la cultura en la que esté inmerso, dependiendo de la religión que pueda profesar, dependiendo de las relaciones de pareja que haya establecido a lo largo de la vida. Y finalmente, la autoestima sexual también va a venir fuertemente condicionada por la capacidad, decíamos antes, de autoaceptación, es decir, la capacidad que tiene esa persona de poder aceptarse a sí mismo sin juicios y sin comparaciones. Entonces, rápidamente, nos vamos a encontrar con una expresión de autoestima sexual alta o baja. ¿Qué significa o cómo se muestra una persona con una alta autoestima sexual? Es una persona que va a vivir el propio cuerpo y el propio deseo con un alto nivel de aceptación, que va a mantener comunicaciones abiertas en relación a la sexualidad y a su propio deseo con su pareja, que puede disfrutar del placer sin temor a la aprobación o a la desaprobación, a la mirada de los otros, y que se siente con un gran sentido de autoconfianza y de seguridad en su rol y en su desempeño. Por el contrario, una persona que tiene una baja autoestima sexual va a ser alguien que conecte con su propia sexualidad más desde la vergüenza o desde el rechazo, desde la inseguridad, la ansiedad o la culpa, que va a tender a evitar todo lo relativo a la sexualidad o a las conductas sexuales, que está muchísimo más pendiente de la mirada de los otros, muchísimo más pendiente del propio desempeño, lo cual después va a derivar en conductas de ansiedad anticipatoria, y muchísimo más focalizado en la comparación con otros. Con lo cual, podríamos encontrarnos por un lado con una autoestima sexual estable, fortalecida, enriquecida, saludable, que vamos a ver que viene asociada a mayores vivencias de satisfacción sexual, de bienestar emocional y de relaciones de pareja más estables, mientras que en aquellas personas que refieren una baja autoestima sexual van a estar muchísimo más vinculadas con sentimientos de ansiedad sexual, con disfunciones sexuales,
dificultad para poner límites, infidelidad compensatoria o incluso dependencia emocional. Y bueno, yendo a nuestros pacientes con bipolaridad, ¿cómo se juega ahí la autoestima sexual? Bueno, sabemos, a partir de todo lo que nos acaba de contar Fede con los diferentes estudios y lo que vemos en la clínica mismo, la sexualidad se ve significativamente afectada. ¿Por qué? Por las alteraciones emocionales y también cognitivas que son propias del trastorno. Entonces, al fluctuar el estado de ánimo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con hipersexualidad, que como vimos puede darse tanto en fase maníaca como en fase depresiva, tanto como comportamientos de apatía, de inhibición del deseo, de desinterés o de culpa, particularmente en la fase depresiva. Entonces, vemos que los pacientes con trastorno bipolar refieren una insatisfacción sexual significativamente mayor que los pacientes que no tienen este trastorno, incluso en fase de estabilidad. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos está sugiriendo que entonces hay una afectación persistente de la autoestima sexual. Los individuos con trastorno bipolar muestran niveles reducidos de satisfacción tanto corporal como de autoestima sexual, y esto va a estar teniendo un impacto directo en el ajuste diádico al que hacía referencia Fede recién y en la posibilidad de poder tener vivencias satisfactorias con sus parejas. La satisfacción sexual y la autoestima sexual son componentes muy importantes en el bienestar subjetivo, y esto es lo que frecuentemente están comprometidos en personas con trastorno bipolar. Volvemos sobre lo mismo, no solamente en fase maníaco-depresiva, sino incluso en periodos de estabilidad clínica. Entonces, rápidamente, ¿cómo se va a expresar la autoestima sexual en el paciente bipolar? Dependiendo de las fases, ya que, como introdujimos, oscila el estado anímico, oscilan las cogniciones, oscila la autoestima también. En la fase maníaca nos vamos a encontrar con una autoestima sexual que está absolutamente exacerbada. El paciente se siente atractivo, deseable, irresistible, con una percepción incluso distorsionada acerca de su propio atractivo y acerca de sus habilidades y su desempeño sexual. Puede presentarse hipersexualidad, aumento del deseo, disminución de la inhibición sexual. Nos encontramos con conductas sexuales impulsivas, de riesgo, infidelidad, promiscuidad, parejas múltiples y demás. Con lo cual nos encontramos con un nivel de autoestima sexual muy alta, pero al mismo tiempo poco realista. ¿Qué significa esto? Significa que en verdad esta autoestima sexual está más sostenida por el estado eufórico y por la impulsividad que por un esquema y una autovaloración sostenida y constante. ¿Qué pasa en depresión? La autoestima sexual cae absolutamente, está severamente disminuida. Tenemos pacientes que refieren sentimientos de culpa, de vergüenza, de rechazo hacia su propio cuerpo y hacia su deseo. Experimentan pérdida del interés, anedonia sexual, dificultad para excitarse y para disfrutar. Pueden aparecer pensamientos de inutilidad, de indignidad sexual, sobre todo cuando o si hubieran incurrido en la fase maníaca en conductas impulsivas que terminaron generando arrepentimiento y alto grado de conflictividad en la pareja. ¿Qué va a pasar en la eutimia? En el estado de estabilización anímica. Vemos que el estado emocional ya está mucho más equilibrado. Sin embargo, las secuelas psicológicas y cognitivas de los episodios de las fases previas mantienen alteraciones a nivel de la autoestima sexual. Eso quiere decir, los síntomas se estabilizaron, pero la autoestima sexual sigue estando afectada. Es una autoestima inestable y ambivalente. Algunas personas sienten culpa, vergüenza retrospectiva por las conductas de las fases previas. Otros mantienen temor a la pérdida del control, ¿no? Se instala también un poco esto como creencia de si yo vuelvo a conectar con el deseo, si me dejo ser y me entrego a una situación de intimidad, esto puede llevar a una pérdida de control y detonar una nueva fase.
Entonces, lo que se está instalando es ansiedad anticipatoria, y esto, sostenido en el tiempo, lleva a inhibición sexual, ansiedad de desempeño, evitación de la intimidad y dificultades para conectar sexual y emocionalmente con sus parejas. Y como referí previamente, también el temor en ambos miembros de la pareja a una recaída, lo cual los mantiene en un estado de alerta y de activación que atenta, si se quiere, contra la posibilidad de entregarse a cierta espontaneidad y darse la libertad y el derecho de poder expresarse afectivamente. Entonces, como vemos acá, a partir de lo dicho, la baja autoestima, incluso en el estado de eutimia, nos queda, por un lado, como un síntoma residual de las oscilaciones que vienen de las fases previas, pero a la vez como un factor de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? En la medida en que esa autoestima permanezca inestable y frágil y no se intervenga terapéuticamente como para poder iniciar un proceso de reconstrucción, esto va a ser el caldo de cultivo para la ocurrencia de nuevos episodios. Apenas una mención en relación a los fármacos. Bueno, sabemos de sobra que los estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos y antidepresivos, por un lado son los que ayudan a mantener, a lograr y a mantener el estado eutímico, pero por el otro lado también están afectando, como vimos, la respuesta sexual. Al afectar la respuesta sexual, esto trae como correlato que el paciente se sienta disfuncional o menos deseable. Y esto termina alimentando aquellos pensamientos negativos acerca de su propio valor sexual. Lo que más nos interesa acá mencionar es que si bien sabemos de sobra que la disminución del deseo sexual puede venir inducida por fármacos, es muy importante puntualizar que esto además va a tener un impacto directo sobre la autoestima sexual del paciente. Entonces, autoestima inestable. A lo que nos estamos refiriendo con esto es el paciente bipolar, aún atravesando o en fase de estabilidad sostenida, puede seguir conservando autoesquemas que son contradictorios. Es decir, por un lado, quiere disfrutar, quiere reconectar con el deseo, quiere volver a sentirse atractivo y deseable, pero al mismo tiempo experimenta sentimientos de culpa o de miedo. Es decir, a la vez que se encuentra sexualmente disponible, emocionalmente no está seguro. La autoestima sexual, por ende, está ambivalente, y esto, una vez más, cuando persiste y se vuelve algo recurrente, puede terminar socavando la identidad sexual de la persona y la posibilidad de satisfacción con su pareja. Entonces, metiéndonos un poco en qué grado de afectación va a tener o qué impacto va a tener todo esto en el vínculo de pareja. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es todas estas oscilaciones anímicas, este pasar de un extremo al otro, tener cambios intensos en el deseo, en las conductas, en las emociones, en la autoestima sexual, incluida la fase eutímica, va a terminar teniendo un impacto muy profundo en la pareja y va a impactar tanto a nivel emocional como a nivel relacional y de la confianza. Entonces, como ven acá, aún en un paciente que está estabilizado anímicamente, a nivel relacional sigue persistiendo el sentimiento de desconfianza o de distanciamiento sexual respecto de su pareja, siguen persistiendo el alerta y el temor a las recaídas, y siguen persistiendo fuertes fluctuaciones a nivel del deseo. Todo esto en conjunto va a terminar influyendo y afectando en la autoimagen sexual, generando sentimientos de inseguridad y de culpa. Entonces, con los que nos encontramos es con un nivel muy alto de incertidumbre a nivel pareja. ¿Por qué? Porque la variabilidad en el deseo es muy grande. Tenemos un deseo que está fluctuando, que está en desequilibrio permanente. Recordemos que cuando estamos en fase maníaca podemos encontrarnos con hipersexualidad, emociones súper intensas y extremas, conductas de riesgo,
por un lado, altísima demanda por parte del paciente y sobreexigencia por parte de su pareja, llegar a situaciones de gran saturación a nivel sexual, y de ahí podemos pasar a una fase depresiva de desinterés, de apatía, de distanciamiento, de anedonia, donde la pareja muchas veces también lo vivencia como una sensación de rechazo y además con muchísima confusión. Es decir, a la pareja del paciente bipolar lo que le pasa es que no sabe a qué atender, duda incluso en relación a la autenticidad del deseo de su pareja. No sabe qué ver, no sabe a quién reconocer del otro lado. Entonces, esto por supuesto trae muchísima dificultad para poder mantener una vida sexual coherente, esta discordancia a nivel sexual, sumados los cambios en los roles afectivos, que quiere decir que la pareja de nuestro paciente bipolar, dependiendo de la fase en la que se encuentre, en muchas ocasiones va a adoptar el rol de cuidador. Y adoptar el rol de cuidador implica un altísimo nivel de carga emocional, lo cual va a estresar muchísimo el sistema, va a estresar muchísimo la forma en que se relacionan, y que decir de cómo atenta también contra el erotismo, la capacidad de conectar con el erotismo por parte de la pareja. Todo esto combinado entonces nos va a dar como resultado en estas parejas un mayor nivel de conflictividad y una menor satisfacción a nivel conyugal. Con lo cual, el trastorno bipolar afecta significativamente la calidad de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque la satisfacción marital es muchísimo más baja cuando hay un paciente bipolar, porque el grado de disfunción sexual está correlacionando con esa insatisfacción marital, porque hay también una proporción significativa de pacientes que incurren en conductas de infidelidad o en traiciones. La inestabilidad emocional y la incapacidad de poder manejar conflictos a cuento de fallas importantes en la comunicación van a estar correlacionando negativamente con la satisfacción a nivel conyugal. Entonces, rápidamente, decimos, va a estar afectada la autoestima en función de la fase en la que se encuentre, va a tener un impacto en la sexualidad y por ende va a dar como resultado diferentes grados de satisfacción. Entonces, estando en fase maníaca, como dijimos, repasamos, nos podemos encontrar con hipersexualidad, aumento del deseo, conductas de riesgo, sobrevaloración del atractivo. ¿Cómo impacta esto a nivel de la satisfacción? Va a traer alto nivel de conflicto por las conductas impulsivas, por las mentiras, por los engaños, por la disminución de la confianza, por las posibles rupturas y la sensación de traición en la pareja. En una fase depresiva, cuando el deseo está disminuido, cuando hay anedonia, cuando hay distanciamiento y baja autoestima, nos vamos a encontrar con una reducción del espacio de intimidad en la pareja. Hay más patrones de conducta evitativos. Hay insatisfacción tanto sexual como emocional y sentimientos de rechazo. Cuando estamos en una fase de estabilización, y decimos, bueno, la sexualidad empieza a equilibrarse en algún sentido, está más controlada, sin embargo, dijimos, persisten la autoestima dañada, la inseguridad, la culpa, el temor a las recaídas. Bueno, la satisfacción marital va a ser moderada y va a requerir de intervención y de todo un trabajo de reconstrucción de la confianza, que fue totalmente vulnerada, de la comunicación, que quedó interrumpida, y de la estabilidad a nivel sexual. Muy bien. ¿Cuáles son los abordajes terapéuticos, las propuestas, algunas de las propuestas terapéuticas que hoy les podemos acercar en relación al trabajo con estos pacientes? Antes de arrancar con ello, nos pareció importante poder hacer esta puntualización, porque gran parte de todo lo que venimos diciendo es, ojo, porque no solamente en las fases activas, en las fases de inestabilidad anímica, como decía Fede, ahí probablemente la prioridad va a ser estabilizar el cuadro, pero esto no es lo mismo que decir que entonces uno llega a la fase eutímica y ya está todo dado y se encausa solo. Claramente, por todo lo que acabamos de decir, vemos que no es así. Entonces,
La fase eutímica se presenta para nosotros como profesionales de la salud mental como una oportunidad de oro para intervenir. ¿Qué quiere decir esto? La autoestima viene modelada no solamente por las experiencias que tuvo el paciente, sino también por todas las oscilaciones propias del trastorno. Vimos que los problemas sexuales persisten en la fase eutímica. Vimos que si la disfunción sexual se instala, es recurrente, es visible, esto puede llevar a sentimientos de incompetencia, de inseguridad, lo cual va a terminar impactando en la calidad de vida del paciente y de la pareja. Con lo cual, una vez que el paciente está estabilizado, lo que se ha visto a través de los estudios es que están muchísimo más predispuestos y reconectan con la capacidad de reflexionar profundamente acerca de sí mismos, acerca de su identidad, acerca de su valor personal y de su autoestima sexual. En eutimia, los pacientes tienden a reelaborar sus esquemas cognitivos sexuales. Entonces, en ese momento, que es cuando se abre un espacio de conciencia mucho más realista, consideramos el equipo terapéutico tiene una muy buena chance de poder acompañar, orientar e intervenir en la reconstrucción de esa autoestima sexual para lograr una autoestima menos oscilante, menos dependiente de las oscilaciones anímicas, más estable y más saludable. ¿Qué proponen algunos de los abordajes terapéuticos? Lógicamente no vamos a repasar todos, pero algunos que nos parecieron muy importantes y que quizás seguramente muchos de ellos, si no a todos, ustedes ya los conocen, los reconocen, pero le vamos a agregar la dimensión de la pareja, porque psicoeducación significa que imagino que todos los que trabajamos con este tipo de pacientes trabajamos en algún momento desde el enfoque psicoeducativo. Acá la propuesta es trabajar en psicoeducación, pero incluyendo además a la pareja. Bueno, con lo que propone un enfoque psicoeducativo, que tiene que ver con brindar información sobre el trastorno, sus fases, los síntomas, los signos de alarma, presentar los lineamientos alcances del tratamiento, hablar sobre la prevención de recaídas, manejar los efectos secundarios sexuales, poder hablar y normalizar sobre las fluctuaciones en el deseo y sobre la disfunción sexual. De lo que se trata es de poder ayudar a la pareja a comprender los cambios en el estado de ánimo, tanto como en la conducta. Se trata de disminuir la frustración, el sentimiento de culpa, el nivel de conflicto y de lograr una actitud cooperativa entre las partes, de apoyo mutuo entre las partes, para lograr una mejor adherencia al tratamiento y mantener la estabilidad afectiva. ¿Qué es lo que se encontró a partir del trabajo con la psicoeducación en pareja? Que esta psicoeducación conjunta disminuye el nivel de conflictividad y aumenta la adherencia al tratamiento. Se vio que las parejas de pacientes que comprenden muchísimo mejor acerca de la enfermedad presentan una actitud mucho más empática, mayor tolerancia y mayores niveles de satisfacción. Otro aporte nos lo acerca la terapia familiar focalizada, que va a coincidir todos los abordajes suelen coincidir en varios puntos que tienen que ver con, por supuesto, fortalecer todo lo que tiene que ver con psicoeducación, también en poder entrenar habilidades específicas de comunicación en pareja, trabajar en estrategias de resolución de conflictos y cuando se trabaja con la pareja y se aborda la sexualidad, poder evaluar la dinámica de esa pareja, el grado de intimidad, de cercanía, de conexión que traen y las estrategias de manejo frente a las conductas impulsivas. ¿Qué resultados trae la terapia familiar? Las parejas que recibieron terapia familiar presentaron menor nivel de conflicto gracias a haber entrenado unas mejores habilidades de comunicación, mejor adherencia al tratamiento y reducción de episodios depresivos y maníacos. Terapia cognitivo-conductual, también en pareja. ¿Qué es lo que se va a abordar? Se va a centrar en la identificación y reestructuración cognitiva, las creencias centrales disfuncionales acerca de sí mismos, acerca de la relación, acerca de su sexualidad. Se va a trabajar en la regulación de emociones y de conductas impulsivas con técnicas, por ejemplo, como el mindfulness. Se va a tratar de fortalecer las habilidades de comunicación. Se establecen pautas de manejo de conflicto relacionado, por ejemplo, con la ocurrencia de hipersexualidad y la falta de control de impulsos. Se fomenta nuevamente la empatía y una perspectiva
compartida. ¿Qué nos trae la terapia cognitivo-conductual? Reducción de estrés relacional, aumento de satisfacción marital y sexual. Hago particular hincapié en este último punto que tiene que ver con fomentar la empatía, porque es gran parte de lo que queda agrietado y deteriorado en la pareja, en el vínculo de pareja, luego de todas las oscilaciones y de las conductas y de las experiencias que fueron acopiando a lo largo de las diferentes fases. Entonces, para poder encarar todo ese proceso de reconstrucción a nivel relacional, es muy importante poder fortalecer ese sistema de apoyo mutuo. Y en este caso, en cuanto a la terapia sexual, ¿a qué va a apuntar? A mejorar la comunicación sexual y la intimidad emocional en la pareja. Se trabaja, por supuesto, sobre la autoestima sexual y la autoimagen corporal. Trata de prevenir y manejar conductas impulsivas, reducción de la ansiedad de desempeño, ansiedad anticipatoria, sentimientos de culpa excesivos relacionados con la sexualidad, y se trata también de adaptar la sexualidad a la fase en la que se encuentre el paciente. Con lo cual, en nuestras intervenciones, lo que vamos a hacer es arrancar con una evaluación inicial que va a involucrar tanto al paciente como a su pareja, para luego dar paso al abordaje en terapia sexual que va a involucrar tanto contribuciones desde la TCC sexual, desde la terapia de pareja, como desde la psicoeducación sexual. Rápidamente entonces, ¿en qué consiste esa evaluación inicial? Vamos a hacer una indagación exhaustiva y muy extensa en relación a la historia sexual tanto del paciente como de su pareja. Vamos a evaluar lo que mostró Fede al inicio, ¿se acuerdan? El esquema circular de Bazón. Vamos a evaluar ese esquema de respuesta sexual. Vamos a ver si está conservada, no, o qué nivel de afectación encontramos. Vamos a identificar los efectos que tiene la medicación y vamos a poner particular atención en valorar la dinámica de esa relación, las habilidades de comunicación y cómo manejan o no los conflictos a nivel sexual. Desde la psicoeducación, bueno, lo dicho, se va a abordar tanto al paciente como su pareja explicándole acerca del trastorno y del grado de afectación que tiene sobre la sexualidad. Se brindan estrategias para prevenir las conductas de riesgo. Se trata de normalizar las fluctuaciones a nivel del deseo y se diseña un plan de prevención de recaídas con la identificación de señales de alarma. Desde la terapia cognitiva, el trabajo sobre la reestructuración de creencias disfuncionales, se trabaja con exposición gradual y con control de impulsos, por ejemplo con mindfulness sexual, se entrenan las habilidades de comunicación asertiva a nivel sexual y se trabaja en la autoaceptación y autoestima sexual. Finalmente, en cuanto a la terapia de pareja, a lo que va a apuntar es a recuperar o mejorar el espacio de intimidad sexual y emocional del vínculo. Se va a trabajar fuertemente en habilidades de resolución de conflictos que pueden venir disparados por conductas de infidelidad, por discordancia en el deseo, por temor a las recaídas. Se elabora también un plan, se pactan acuerdos en relación a la ocurrencia de diferentes conductas sexuales dependiendo de en qué episodios nos encontremos. Se entrenan habilidades de afecto, de contacto físico y de expresión erótica. En relación a esto, apenas una referencia muy rápida, alguna cuestión refirió Fede y yo también, en cuanto a la infidelidad en pacientes bipolares. La infidelidad como concepto, acá vamos a arriesgar una definición, verdaderamente no hay una sola, esto depende muchísimo de los contratos que vaya pactando cada pareja en particular respecto de los permisos y respecto de los límites que vayan estableciendo y que por supuesto son dinámicos y se pueden ir modificando a lo largo de la relación, pero como para tener apenas una aproximación de lo que nos aportan terapeutas de pareja que trabajan muchísimo en infidelidad, lo vamos a entender como cualquier tipo de intimidad sexual o emocional. Lo más importante, está violando la confianza de la pareja, está vulnerando el contrato de confianza de pareja. Esa relación va a implicar una amenaza a la relación primaria de amor, amenaza nuestra seguridad emocional y nuestro sentido del yo.
La infidelidad es el segundo problema más difícil de tratar para los terapeutas de pareja luego de las situaciones de violencia doméstica. Es importante saber que la revelación de una infidelidad va a implicar un evento traumático para la persona que fue engañada. Puede experimentar por el otro lado la persona que engañó profundo sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza y profundo dolor. Y una de las dificultades que presenta, uno de los desafíos que presenta en el tratamiento de parejas una situación de infidelidad es precisamente que la recuperación viene a partir de la capacidad que la persona que engañó tenga de llevar a cabo una buena reparación, una acción sanadora. ¿Qué pasa en la bipolaridad? Bueno, es bueno decir que no todos los pacientes bipolares, esto no es una característica del cuadro y del paciente. No todos los pacientes bipolares van a incurrir en infidelidad a sus parejas, hacia sus parejas. Hay una cierta tendencia, producto de, en muchos casos, la falta de control de los impulsos, de las conductas impulsivas. Pero tengamos en cuenta que esto puede ocurrir no solamente durante los episodios maníacos, a cuento de la hipersexualidad, la impulsividad y la disminución de la inhibición, también podemos encontrar conductas de infidelidad durante fase depresiva. Y habitualmente esto tiene que ver con desconexión emocional o con búsqueda de validación externa. Entonces, la culpa, la vergüenza, la ansiedad suelen ser mucho más intensas en pacientes bipolares y la intervención debe reconocer que la infidelidad puede estar vinculada al episodio, como no, pero de todos modos esto no va a eliminar la responsabilidad, ni el trabajo, ni el abordaje terapéutico. Entonces, como para ir terminando, ¿cómo contribuye la terapia sexual al tratamiento de estos pacientes y de sus parejas? La terapia sexual mejora el deseo, la excitación y la satisfacción sexual, incluso en pacientes bipolares que están en fase de eutimia. Trabajar con la sexualidad en la manía de la depresión reduce conductas sexuales impulsivas y altos grados de conflictividad en la pareja. La inclusión de la pareja en psicoeducación y en terapia sexual aumenta la satisfacción marital y sexual y ayuda a prevenir recaídas. Mindfulness, psicoeducación, TCC, trabajo de pareja, todas estas herramientas nos ayudan a generar efectos positivos sobre la función sexual, pero también reducen el malestar sexual y mejoran el nivel de compromiso a nivel relacional. La psicoeducación junto con la terapia de pareja, no solamente la terapia sexual aislada, también reducen la carga relacional y mejora aspectos sexuales y afectivos cuando se combinan con la estabilización farmacológica. Entonces, Fede, Muteada, Fede. Sí, ahí está. Ahí está. Bien, ¿por qué es importante, para cerrar, por qué es importante abordar la sexualidad en el trastorno bipolar? Hicimos un mini resumen de toda esta charla. Mejora la calidad de vida, fortalece la autoestima del paciente con todo lo que dijimos que implica en todas las fases, sobre todo en la eutimia, aumenta el nivel de satisfacción sexual y de la pareja, reduce el riesgo de infidelidad y de estrés emocional, protege la estabilidad anímica del paciente y de su pareja, contribuye a una mejor adhesión al tratamiento y genera una percepción de apoyo integral por parte de los profesionales. Cuando uno abre el tema de la sexualidad, el paciente ya empieza como a sentir mucho más compromiso y entendimiento por parte del profesional porque uno se está metiendo en una cuestión mucho más íntima. La siguiente, Pau, como a modo de cierre, el mensaje final, creemos que incluir la dimensión sexual en el tratamiento del paciente bipolar fortalece la alianza terapéutica, dimensiona al paciente de una manera integral y favorece a la recuperación funcional tan compleja y tan difícil muchas veces con los pacientes porque están eutímicos, pero no tienen una recuperación funcional y la sexualidad es parte de mejorar su autoestima, es parte de poder salir al mundo de otra manera. Y pensemos que los cambios en el deseo sexual pueden actuar como desencadenante o como síntomas de alerta temprana de nuevos episodios, lo que destaca la relevancia clínica de abordar la sexualidad con personas con este trastorno. Bueno, la siguiente, Pau. Muchas gracias.
Y yo quiero agradecerle a Silvina Valente y a Viviana Wapniewski que estaban en el Zoom, porque son nuestras directoras, así que ya que hasta ahora estén, gracias Silvi y gracias Vivi. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, nada, abramos una serie de preguntas, a ver si alguno tiene alguna pregunta para hacer o yo tengo, empiezo yo. Pensaba recién en el tema de la infidelidad, ¿no? Porque digo, uno tiende a pensar la infidelidad de los pacientes y ustedes referían la insatisfacción sexual muchas veces de las parejas. ¿Cómo manejar la infidelidad cuando la infidelidad es de la pareja hacia el paciente o si hay reportes, estudios o si las parejas son más infieles de pacientes bipolares en esto de la insatisfacción sexual que las parejas tienen, sufren, atraviesan o acompañan? Está buenísima la pregunta. Después, Fede, si querés, Sí, completa. Está buenísima y estuvimos investigando un montonazo en relación a esto. La dificultad que Y no, encontramos, como refirió Fede al principio, en no hay relación a investigación, los claro. estudios, hay poca investigación y aparte investigar infidelidad es todo un tema, por esto que yo dije al Claro. principio. Definamos infidelidad, o sea, qué significa, para quién, en qué contexto, de qué maneras, Ujú. qué es infidelidad y qué no. Entonces, verdaderamente estudiar una población y sacar de esto una prevalencia es verdaderamente Muy muy difícil. difícil. De todos modos, ahora ya hablando desde lo que es la terapia de pareja, como dije, es una situación, es de las situaciones más difíciles de maniobrar en el consultorio, independientemente de cuál de las partes haya sido la responsable, si se quiere, o la Ujú. que incurrió en el engaño. Existen, y esto sí está como más estudiado y está protocolizado, existen modelos muy específicos en relación desde el abordaje en pareja a cómo intervenir cuando existe una situación de infidelidad. Esto es bueno notarlo porque es bien diferente. Estos protocolos, cuando existe una situación de infidelidad, difieren absolutamente de cómo abordamos a las parejas en otras Claro. ocasiones cuando la infidelidad no es una variable este, que esté sobre la mesa. No sé si respondí Ujú. mucho a tu pregunta, Está Fede. bien, pero ¿Agregar algo? no, eso, pensaba que trabajar la infidelidad de la pareja, no del otro, del que no es bipolar, en parte, cuando hay una insatisfacción, como decías vos, Lila, es lo mismo que una infidelidad por insatisfacción con cualquier otro que tenga trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, ¿se sí, entiende? O sea, a todo. eso voy. Cuando Ok. hay insatisfacción en la pareja, bueno, la infidelidad del otro se trabajará de ese lado, pero no por el diagnóstico en sí mismo. Ujú. Sí, 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 sí. Vanina, tenías una pregunta. ¿Cómo están? No, no sé si es una pregunta. Primero les quiero decir que obvio que súper completo. No sé si tengo preguntas porque creo que estaba todo dicho. Lo que me impresiona y me parece que es como como el último slide es el que yo no sacaría. Este es un tema que hay que poner en la consulta. No importa si hacemos terapia de pareja o no hacemos terapia de Claro, pareja o incluimos. Es como hay que preguntarle a los pacientes, hay que hablar porque realmente aparece los pacientes incluso una vez que los estabilizás en eutimia por los efectos de la medicación, por la autoestima baja después de los episodios, por todo lo que ustedes dijeron, que no les quedó nada sin decir, aparece esa problemática. Y muchas veces los pacientes no la traen por sí mismos porque vienen a otra ujú, cosa. Vienen a estabilizarse, vienen a hacer psicoeducación, vienen a... Y hay que preguntarles, los psicólogos y los psiquiatras, porque les da vergüenza, porque... Y cuando lo abrís, es algo re importante a trabajar y que habla de lo que vos dijiste o lo que dijeron las dos en lo último, es del bienestar subjetivo que no alcanza con la estabilidad, ¿no? ¿Qué claro. queremos? Entonces me pareció como, Mm. a mí me pasa en la clínica, que es un tema, y con la gente joven y con la gente grande. Así que nada, bravo y gracias. Sí, y con respecto, digamos, a preguntar y a esto de la valoración subjetiva del paciente, también tener cuidado cuando uno pregunta de no exacerbar uno esa disfunción sexual si para el paciente Claro, no tiene la valoración que nosotros queremos que decimos, pero ¿cómo que uno le pregunta a los pacientes, bueno, trabajamos de esto nosotras, ¿no? Pero pacientes que tienen a lo mejor relaciones sexuales cada 4 meses, por ejemplo, con su pareja, y uno puede decir, che, acá hay algo que anda mal, y nada que ver. O sea, y sí, uno, sí. y uno empieza a meterse en un tema que, digo, sacando la bipolaridad, ¿no? O sea,
tener en cuenta que haya una disfunción sexual no es tipo, bueno, a ver, nos tiramos arriba de la pileta, esto hay que mejorarlo. Va a depender de lo que quiera el paciente. Ujú. Ahí Totalmente. también qué difícil delimitar el motivo de consulta, porque si la consulta no va, como un poco decía Vanina, o sea, no trae la sexualidad a la consulta, pero hay que preguntarla, hay que ponerla sobre la mesa, hay que ser como muy, o sea, validando y todo, muy precisión de cirujano me sale decir como Sí, para cómo preguntar. y para los Sí, sí. psiquiatras, más difícil aún cuando el paciente tiene un efecto adverso sexual Adverso. de la medicación y el paciente uno dice, bueno, se estabilizó, o sea, ay, y ahora viene con esto y esta medicación que le hizo re bien para Y esto, ahora está lo tumbo probando con la acá, pregunta. ¿y qué hago? Si le cambio el estabilizador, otros efectos adversos, no se lo puedo dar con esto, ya lo probó, no funciona, o sea, es un arte. Por eso hay que Igual trabajar que, la sexualidad desde la satisfacción, el bienestar y que que la sexualidad no es, hay que sacarlo del coitocentrismo, ¿no? O sea, cómo claro. también revalorizar otras cosas de la sexualidad. Ujú. No, y qué importante es poder hablarlo, ¿no? Porque digo, me parece muchas veces uno tiende a no preguntar para que no aparezca y para esto, bueno, este está estable, no No miro me nada dijo, más ni pregunto por las dudas. Como por eso digo caminar que en Digo, campo y minado, digamos, qué difícil. no, y que muchas veces el preguntar alivie, digo, y por ahí podés ayudar a que tolere o que elija ese efecto adverso en pos de otro o en pos de la estabilidad, pero no es lo mismo elegirlo a conciencia y trabajado y esto, y ampliando la sexualidad más allá de lo coital, que no preguntar y nada, y dejar que pase y que el paciente y la pareja lo sufran en silencio, porque además esto del abandono de la medicación, ¿no? Digo, es una de el las principales riesgo es una causas, el causa, efecto claro. adverso sexual por la medicación es una de las principales causas de abandono del tratamiento. Pablo, para que hay una pregunta en el chat y ahora te doy lugar. Dice la anedonia que pregunta a Silvina Valente, si la anedonia que presentan y el poco interés de la vida podría ser lo que lleve a fluctuar entre el trastorno del deseo y la hipersexualidad, entre el desinterés y el deseo de sentirse vivos a través del sexo. A ver, Silvi, pará porque te voy a leer porque me perdí ya hasta ahora, para es Sí, muy largo. me es difícil. Espera. La idea que presentan. No sé si la leí con la entonación, pero Sí, y esto está descrito tal cual. Muchas veces buscan el sexo como, como sentido encontrar algo distinto, y como sentido de la autovalidación de otros también en su autoestima. Pensemos pacientes que han estado internados, que con síndrome metabólico, que a lo mejor estuvieron para una pareja ver una persona en un estado depresivo, bipolar o no bipolar, pero estamos hablando de bipolares, grave, todo lo que hay que remontar con eso. La autoestima del paciente, la autoestima de la pareja de los dos, digo, ¿no? A nivel sí, sexual. sí, sí. Y el paciente muchas veces, bueno, ya está, o sea, busco por otro lado, porque acá ya no encuentro, porque están repodridos mis internaciones, porque X. Ujú. Sí, esto está en uno de los trabajos. Bien, Pablo, ¿querés preguntar? No, no lo dijo Fede recién. Ah, Así que lo termino de cerrar antes de esta respuesta, pero ok. los efectos adversos sexuales son una de las primeras causas de abandono de tratamiento. Yo siempre le digo a los alumnos de fármaco que hablar de psicofarmacología en cierta forma es hablar de sexo. Y si nosotros no podemos preguntarle a los pacientes, ni tenemos el coraje porque nosotros estamos haciendo salud y la sexualidad es salud. No podemos entender una vida sin una sexualidad. La sexualidad como la entiende cada uno, ¿eh? O sea, yo Sí, no sí, puedo imponerle una sexualidad. Recién Paula estaba hablando, no sé si Paula o Fede, pero de la cantidad, si tiene relación una vez cada 4 meses, claro, esa es la sexualidad de la persona. Pero si exacto. yo no puedo como médico en un ambiente de privacidad y con muchísimo respeto, preguntarle al paciente cómo es su esfera sexual y cómo ha cambiado a partir del esquema farmacológico que yo le di,
es ilógico que yo pueda prescribirle un medicamento. Y una vez que el paciente me habla de su esfera sexual y de la alteración en la esfera sexual, no me puedo quedar solamente con la esfera sexual está alterada. Le tengo que preguntar sobre si se excita, si se masturba, si lubrica, si no lubrica, si llega al orgasmo, si no llega al orgasmo, si esto le pasa solo con su esposa o si no le pasa con su esposa, porque yo no soy quien para juzgarle No, si... y Pablo, ¿sabés qué también uno ve mucho cuando, digo los psiquiatras sobre todo, cuando medicas, y entonces uno ve que la punta del iceberg es la medicación me dio un efecto adverso sexual y cuando vos entras a escarbar, sí, ponele, a veces sí, y abajo hay un lío donde qué bien que vino la medicación para decir la culpa es de la medicación. Claro. Y hay unos problemones a nivel de dinámica de pareja o de desinterés o digamos, de insatisfacción antes del tratamiento, que tal vez se agravó con el tratamiento farmacológico, pero bueno, es cierto que hay que tener tiempo, porque tiempo para la sexualidad hay que tener en general como personas y tiempo como profesionales para preguntar, porque en una consulta donde uno tiene que evaluar todo, bueno, esto que yo puse, ¿no? La sexualidad termina siendo la amiga invisible. Que no pregunte, que no diga, pues si entro ahí, no, Nos destapo una fumamos olla. algo. Sí. Tal cual. Bueno, Bien. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. No sé si hay alguna pregunta gracias. más, si no podemos ir, siendo las 10 menos cuarto, podemos ir cerrando. Gracias a todos por Les estar. súper agradecemos la charla y la presencia y la pregunta y el poder pensar sobre esto, que claramente es importante. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias Bueno. por escucharnos. Gracias.